UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid, la universidad cercana. Hola a todos, soy María Aurora Martínez, la profesora de esta asignatura, Gestión del Conocimiento, y estaré con vosotros a lo largo de todo el semestre para impartir y para guiaros en el desarrollo y estudio de la misma. Siempre me gusta comenzar por saber hacia dónde vamos, es decir, cuál es el objetivo de la asignatura. No es otro que simplemente conocer los conceptos básicos asociados a la disciplina y pues también poder aprender a utilizar algunas de esas técnicas y herramientas propias de gestión del conocimiento para que podáis luego darle uso en vuestro día a día, en vuestro trabajo, en el estudio, en vuestra vida cotidiana. También me gusta siempre indicaros más o menos por dónde empezar. A veces estáis un poco perdidos, es la primera vez que es el primer semestre, el segundo, estáis empezando con el estudio a distancia y estáis un poco perdidos en las aulas. Y a manera general suelo recomendaros lo siguiente. Lo primero, descargaros y leer con detalle la guía docente de la asignatura, ¿vale? Es un documento muy importante, es algo así como el contrato que hace el profesor con vosotros, con los estudiantes, en donde están todos los detalles de qué actividades tenéis que hacer y cómo se os va a evaluar. Entonces es importante que la veáis, sobre todo a partir de donde aparece el cronograma, ¿vale? En ella, como sabéis, tenéis el objetivo, bueno, lo que acabamos de ver y otros detalles generales de la asignatura, pero tenéis el cronograma de actividades donde aparecen las fechas de inicio y fin de cada una de las actividades. Cada actividad pues tiene una fecha en la que se abre y una fecha en la que se cierra, y es el tiempo que vosotros tenéis, el periodo que vosotros tenéis para poder entregar esas actividades. Eso está enmarcado en la guía docente. También está enmarcado el peso de estas actividades dentro de cada categoría. No es lo mismo, bueno, dependiendo de asignatura y de categoría, pero a veces hay actividades que pues por la condición de las mismas tienen mayor peso, tienen mayor importancia a nivel de evaluación que otras, entonces tienen un peso un poco más alto dentro de la categoría. Esto está detallado en la guía docente. Os puede servir a la hora de tener que escoger, tal vez por temas de tiempo, trabajo, familia, etcétera, pues qué actividades hacer porque no os da tiempo a hacer todas, escoger aquellas que tengan más peso, que os van a valer más, y en todo caso porque también su contenido es más importante de cara a la asignatura. Igualmente os suelo recomendar hacer un calendario personal. Podéis usar el del aula o cualquier otro que os guste y que queráis usar. El hecho es que es importante que hagáis un calendario con todas las actividades, fecha de inicio y fin de cada actividad, no solo de esta asignatura, sino de todas las actividades, todas las asignaturas, que estés cursando a lo largo del semestre. De esta manera os va a permitir organizaros mejor y evitar pues que se os pase una fecha y no os disteis cuenta, etcétera. Entonces siempre suelo recomendar hacer eso. Igualmente os suelo recomendar dar una ojeada general al manual de la asignatura, pasar las hojas, ir viendo títulos, un poco la estructura, los temas a grandes rasgos que vamos a ver, porque os va a ayudar a la hora de estudiarlo. Al principio empezáis a estudiar esta asignatura y os sentís un poco perdidos porque las primeras unidades son un poco concentradas, por decirlo de alguna forma, pero luego esto se va diluyendo, entonces es bueno que desde el principio tengáis una visión general de los contenidos y temas que vamos a ver. Por eso suelo recomendar hacer este ejercicio de darle una ojeada al manual. Vamos a ver un poco cómo es la estructura de la asignatura. ¿Vale? Las tres primeras unidades son unidades, como os decía, de gran contenido conceptual, son unidades introductorias en donde veremos pues conceptos básicos de gestión del conocimiento, pero está todo muy concentrado. Entonces, al principio es normal que os sintáis un poco perdidos. Además, tened en cuenta que estamos trabajando con conocimiento. El conocimiento es algo abstracto, es algo que no podemos tocar. Entonces, al principio os sentís así que no sabéis muy bien qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que estamos estudiando, porque no lo podemos ver, no lo podemos tocar, ¿de acuerdo? Las siguientes unidades, de la 4 a la 8, son unidades ya mucho más prácticas, donde veremos técnicas, veremos herramientas, veremos formas de poder hacer que ese conocimiento sea lo mejor aprovechado posible dentro de las instituciones o a nivel personal, ¿vale?
La 4 de repente pues es todavía así un poco entre una y otra, es decir, tiene algo de conceptual, pero también ya empieza a tener alguna técnica, vemos entrevistas, etcétera, pero desde luego a partir de la 5 ya son claramente mucho más prácticas. Entonces todos esos conceptos que nos parecían ambiguos y nos parecían extraños en las primeras 3 unidades, los veremos aplicados en estas unidades y de repente empezamos a verle un poco más de sentido y forma y tal vez algo más de tangibilidad a la asignatura. Y finalmente tenemos las 2 últimas unidades, la 9 y la 10. Son unidades de conclusión, de cierre, son unidades en las que se encierra un poco todo lo que hemos visto en las unidades anteriores, de manera de que pues, afiancemos un poco esos conceptos y veamos de forma conjunta la utilidad y aplicación de esas herramientas. ¿Vale? Bien, ahora vamos a ver las actividades a evaluar. Como sabéis, el sistema de evaluación de la universidad tiene varias categorías de evaluación. La primera, las actividades de evaluación continua, en este caso es un 20% de la nota final de la asignatura. Tenemos 4 actividades de evaluación continua, son todas referidas a esas unidades prácticas que os comentaba. Y las 3 primeras corresponden a un 4% de ese 20% y la última, la de benchmarking, es un 8%. ¿Por qué? Porque pues, tal vez una de las actividades que requiere un poquito más de tiempo el hacerla y además de eso es una actividad que no es fácil evaluar en el examen por las condiciones de esta herramienta, entonces lo que hago pues, es darle más peso en el aula para poder evaluarla un poco mejor. En cuanto a las actividades de aprendizaje, es el 10% de la nota final y tenemos solamente 2, ¿vale? Son actividades un poco más de trabajo personal, por decirlo de alguna manera, y la primera tiene un 60% o un 6% de ese 10 y la segunda tendría un 4% de ese 10 de las actividades de aprendizaje. El detalle de cada una de estas actividades, es decir, qué es lo que tenéis que hacer en cada una de ellas, lo tenéis en el aula. Podéis pinchar en donde veis la actividad y veis la descripción de la actividad, ¿vale? De las que ya están abiertas. Las que se van abriendo más adelante, pues las veréis más adelante, pero las que ya están visibles en el aula, que vosotros las podéis ver, si pincháis sobre ellas vais a ver el detalle de esas actividades, es decir, la descripción, lo que tenéis que hacer con ellas. Si tenéis alguna duda, me lo preguntáis. También tenemos 2 controles que corresponden al 10% de la nota final, los pesos en este caso son equitativos para ambos, y finalmente el examen final presencial de la asignatura, que corresponde pues al 60% de la nota final. Debes recordar que tendremos sesiones online, ¿vale? Es decir, tendremos sesiones en las que podréis plantearme preguntas en tiempo real y yo responderé en tiempo real. Eso se grabará y se subirá al aula. En cualquier caso, esto os lo iré comunicando paulatinamente a través del tablón de anuncios y siempre serán voluntarias y no evaluadas. Es decir, no tenéis obligación de asistir, asistís si queréis y si podéis, y luego pues no tendrán peso, no es una actividad evaluable, ¿vale? En esta asignatura tenemos una cosa que se llama semana de recuperación. En la guía docente tenéis los detalles, tenéis las fechas exactas, pero el hecho es que al final del semestre hay una semana en la que todas las actividades, salvo 1 o 2, está detallado en la guía docente cuáles, pero todas las demás se vuelven a abrir y por las razones que sean, cuando no las pudiste entregar en su fecha, pues las puedes entregar en esa semana de recuperación. ¿Qué pasa? Que hay una penalización, es decir, todas las actividades entregadas fuera de fecha durante la semana de recuperación tendrán pues una penalización. La nota máxima a la que podréis aspirar será un 7, ¿vale? Tendrán un 30% de penalización. Insisto, los detalles los tenéis en la guía docente, pero que sepáis que existe esa semana de recuperación. Si por alguna razón extraña de la vida no habréis podido entregar la actividad en su momento, en su fecha, pues no pasa nada. Tenéis la semana de recuperación para poder entregarla, salvo, insisto, algunas que no tienen recuperación, solo es esa fecha y luego no la podéis volver a entregar. Los controles, entre otras cosas, son unas de ellas, ¿vale? También quiero destacar, aunque aquí no aparece, que las actividades de evaluación continua las podéis hacer en grupo.
En la guía docente está detallado las condiciones y todo esto, pero si queréis podéis trabajar en grupo, no es obligatorio, podéis hacerlo de forma individual o en grupo, da igual, pero que sepáis que tenéis esa opción. Insisto, los detalles de esto lo tenéis en la guía docente. También recordad que tenéis requisitos para presentaros al examen. Están también detallados en la guía docente, ese contrato maravilloso que os decía que era muy importante que os descargarais al principio. Para poder presentaros al examen final presencial tenéis que tener una nota mínima en el aula. En este caso sería un 2, es decir, si en el aula se hace 40% y el 60% restante se hace en el examen, pues de ese 40% tenéis que tener al menos un 20 o un 2 para poder presentaros a examen. Me da igual en qué, es decir, me da igual si eso es de actividades de evaluación continua, actividades de aprendizaje o controles o la suma de las tres o lo que sea. El hecho es que entre esas tres categorías de evaluación tenéis que tener al menos un 20% de la nota para poder tener derecho a presentaros al examen. Si os apuntáis en la encuesta y vais a presentar el examen, aunque no tengáis derecho, nadie os va a negar presentar el examen, pero sí es verdad que el profesor luego puede negarse a corregir el examen y puede suponer incluso el suspenso de la asignatura, ¿vale? El examen de esta asignatura se hace con manual y no hay preguntas tipo test. Los controles se usan como una forma de llamar la atención a aquellos puntos del manual en donde pues considero que hay conceptos que debéis revisar y simplemente es una forma de enfocar esos apartados, ¿vale? Pero en el examen no hay preguntas tipo test como tal, al menos no como las de los controles. Y podéis llevar el manual al examen, eso significa que el examen es netamente práctico. En cualquier caso, sobre el examen hablaremos con mucho más detalle 1 o 2 semanas antes de la fecha de examen que tenéis publicada en el calendario académico en el aula central de grado y os daré más detalles sobre el examen. Por ahora no os preocupéis por él. Finalmente, pues simplemente quiero recordaros que no me molesta que me preguntéis y que tenéis varios canales de comunicación con los profesores para poder pues, hacer las preguntas que tengáis. Tenéis el foro de tutorías de cada unidad, tenéis las tutorías telefónicas, el horario está colgado en el aula justo debajo de la guía docente, tenéis las tutorías online que os comenté que iré publicando paulatinamente y también tenéis el correo electrónico. Os agradezco y os recuerdo que cuando me escribáis por correo electrónico, por favor indicarme vuestro nombre completo y apellido, tal como aparece en el aula, la asignatura de la que me estáis hablando y el grado que estáis cursando, porque al impartir varias asignaturas y a veces la misma asignatura en varios grados, pues me pierdo un poco cuando me hacéis a veces alguna pregunta, ¿vale? Así que os agradecería mucho cuando me escribáis correos electrónicos, me indiquéis estos 3 datos para poder responderos de una forma más certera e idónea. Espero que el vídeo sea de provecho. Y nada, a lo largo de todo el semestre estaré con vosotros. Cualquier duda que tengáis en el estudio de la misma, de la asignatura, no dudéis en contactarme. Encantada de saludaros.